Bueno, este programa empezó fuerte. Ahora estamos en un segmento sumamente interesante que toda la familia, todos los jóvenes de la familia, los niños, los adultos, tenemos que enterarnos porque esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Es la cuarta revolución industrial. Tenemos con nosotros, y van a ver imágenes de cosas sorprendentes, tenemos con nosotros a Marc Vidal, un prestigioso consultor en transformación y estrategia digital, analista en nueva economía y profesor en escuelas de negocio. Lidera su propia consultora de transformación digital e industria 4.0 y es advisor en el D-Lab del Mobile World Capital para la identificación de proyectos que den respuesta a los retos de la sociedad digital. Oigan este dato interesante, fue uno de los analistas que predijo la crisis económica antes de que sucediera la crisis del 2007. Fue por ahí, porque si no la predices antes no vale. No vale, ¿verdad? Por supuesto. Precisamente este fue uno de los aspectos tomados en cuenta para que en el 2009 su blog www.marcvidal.net fuera galardonado con el tercer premio de los Euroblog Awards al mejor blog europeo. Además de consultor de CNN, TV3 y La Secta, tenemos con nosotros una persona muy informada sobre estos temas que vino al país a impartir una conferencia magistral en el día de ayer para el Infotep, para los empleados, profesores, facilitadores y para el empresariado dominicano. Yo tuve el privilegio de escuchar las dos conferencias. Bienvenido, Marc. Te llevaste una dosis completa. Quedé totalmente impactada, quedamos todos impactados, impresionados con tu ponencia. Y a mí me gustaría empezar, porque cuando yo hablo de cuarta revolución industrial, mucha gente dice cuál fue la primera, la segunda, la tercera, y qué significa esto de revolución industrial. Resúmenos rápidamente, la primera, la segunda y la tercera, ¿cómo influyeron? El programa dura 3 horas. No, pero vamos a intentarlo sintetizarlo. Nosotros vivimos la cuarta revolución industrial porque evidentemente han habido 3 anteriores. Normalmente la tercera no se suele incorporar, pero yo la incorporo. La primera fue la de la máquina de vapor, finales del siglo XVIII, la segunda la cadena de montaje, inicios del siglo XX, en los años 60 del siglo XX fue la revolución electrónica, es decir, la tercera revolución industrial, y ahora vivimos la de la cognitiva, la inteligencia artificial, big data, automatización, robotización, todo eso es la cuarta revolución industrial, y la estamos viviendo a una velocidad inédita, es mucho más rápido, es exponencial. Más rápida que las anteriores. Mucho más rápida, de hecho, si asumimos cómo está funcionando hoy en día la innovación vinculada a la computación, sabemos que en 2014 la capacidad computacional de un teléfono móvil era similar al cerebro de una rana. Si la velocidad de computación y de ampliación de esa computación va a la velocidad a la que va, que es la ley de Moore básicamente, que se multiplica por sí misma cada 18 meses y se reduce el tamaño también a la mitad cada 18 meses. Por eso tenemos que cambiar los teléfonos. Más o menos. En el 2025 nuestros teléfonos móviles tendrán la capacidad computacional de un cerebro humano, 10.000 trillones de ciclos por segundo. En el 2027, 2. En el 2029, 4. En el 2030, 31, 16 cerebros. Y así continuamente. Llegará un momento en que seguramente un teléfono móvil, que ya no se llamará así, tendrá más capacidad computacional que grupos completos de personas. Ahora mismo estamos, ha señalado rápidamente algo muy importante. Hay una gran preocupación a nivel mundial que ya organismos internacionales han establecido ciertas proyecciones y es la sustitución del trabajo y de los profesionales en algunas áreas. En Latinoamérica, que somos países de tercer mundo y de subdesarrollo, en vías de desarrollo, vamos muy atrás en desarrollar precisamente las aptitudes cognitivas de innovación. Lo primero, no os creáis o la digitalización. nada. O sea, no os creáis nada, lo primero. O sea, todas las versiones oficiales sobre eso de la sustitución del empleo es un hecho que sucede al principio. Se llama desacople económico con respecto a la innovación. La innovación aplica rápidamente la sustitución laboral, pero eso luego la vamos arreglando. Hablando de, por ejemplo, otras revoluciones industriales, en el siglo XVIII entraba una máquina de vapor en una fábrica textil del sur de Londres y de 400 personas que trabajaban allí, 397 iban a la calle. Entonces esas 397, ese momento de la historia que nosotros llamamos revolución industrial, ellos le llamaron crisis industrial, porque la vivieron como una crisis. Así se vive normalmente. Por lo tanto, esa versión oficial de que rápidamente la gente va a la calle, podríamos encontrar ya lugares donde eso no es así. El país con más robots per cápita de Europa, por ejemplo, es Alemania, y es el que tiene menos paro, está cerca del pleno empleo. El país con menos robots de Europa es Grecia, y es el que está con más paro, ¿no? Es decir, eso no va a ser tan rápido ni tan inmediato. No nos creamos esas versiones oficiales que normalmente lo que hacen es regular
desincentivar la innovación y preocupar a la gente, porque si la tienes preocupada la cloroformizas y así están por otras cosas. Lo que pasa es que también la gente lo dice porque son cosas que vemos a diario, como tenemos ya un cajero automático que me recibe depósitos, como tenemos un supermercado que yo puedo pagar. En los aeropuertos ya tenemos máquinas. Pero es que no pasa nada, o sea, la tecnología llega viene, en este caso, a mejorar nuestra existencia. O sea, en esas revoluciones anteriores la gente dejó de trabajar 16 horas para trabajar 9. Correcto. Empezaron a tener tiempo para el ocio, para ir a un restaurante, para vivir de otra manera, para consumir de otra manera. Y la vida fue mejor. Y ahora esto nos va a hacer la vida mucho mejor. Hay tareas repetitivas que no son humanas. Bueno, creció la expectativa que de las vida, hacemos humanamente porque no lo hace una máquina todavía, pero que eso es totalmente sustituible. Lo que no es sustituible son nuestras habilidades. Y eso es lo que tiene que trabajar países como República Dominicana, precisamente, que en el tiempo que vamos a vivir los próximos 10 años, la oportunidad de países como República Dominicana y otros que hay, que se consideran que están muy por debajo de otros que están mucho más desarrollados en términos tecnológicos, la oportunidad es increíble, porque precisamente es la tecnología la que va a evitar que esa brecha aumente. Si la abrazáis, si la incorporáis en vuestro día a día, si hay estructura política detrás de todo eso, si hay un planteamiento estratégico, es la clave. Se rumora que en el 2020, más o menos, pasado mañana exactamente, de que podrán ser en las Olimpiadas, los jurados van a ser robots. ¿Los qué? Los jurados. Hay una competición concreta, que es la gimnasia olímpica, que tendrá en un tercio aproximadamente, está por definir cuánto, pero está aprobado, que habrá un software de inteligencia artificial que analizará algunos de los ejercicios y otorgará consultivamente un grado de cualificación sobre esos ejercicios. En el día de ayer yo tuve la oportunidad de ver varias de las cosas que van a cambiar. Vamos a hablar de lo que ya ha cambiado y que nosotros podemos verlo, y cómo eso está incidiendo en los métodos tradicionales. O sea, tenemos unos canales de televisión que no tienen equipos y que son los que más se ven en el mundo. Bueno, por ejemplo, Netflix. Netflix es... Tenemos Uber, que no tenemos una circunstancia que es muy curiosa, que tiene que ver fundamentalmente porque todo lo que sea digitalizable acaba siendo digitalizable. Y no siempre sabemos qué cosas van a ser digitalizables. Nadie sabía que el mundo del taxi iba a acabar digitalizado. Es decir, la empresa más importante de taxis del mundo no tiene un solo taxi propio. Correcto. La empresa hotelera más grande del mundo no tiene un solo hotel ni habitación disponible propia, que es Airbnb. La empresa más importante de contenidos audiovisuales del mundo, que es YouTube, no genera su propio contenido. La empresa más importante, por ejemplo, de pagos en cualquier lugar, no tiene un TPV físico en ningún lugar. Y como Amazon también. La empresa, Amazon vale 73% del PIB español en estos momentos y no tiene nada propio. Bruto de España. Y no tiene nada propio. Es decir, vende cosas de otros. La empresa más importante de cines del mundo no tiene una sola butaca en ningún lugar puesto. Netflix. La empresa en estos momentos que vende más software del planeta, que es Apple, solo vende aplicaciones de otros, que ha hecho otra gente. Es decir, Google, por ejemplo, ahora mismo es el mayor gestor publicitario del mundo y atención, el 75% prácticamente de toda la publicidad que se mueve en el planeta. Es decir, cuando alguien compra publicidad para esta cadena, ya es muy minoritario con respecto a lo que se consume en publicidad con Google y Facebook en estos momentos. Todo eso está cambiando de forma notable y la adaptación es lo que yo me dedico con las empresas a explicarles lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, es entender que cualquier negocio que no abrace la tecnología hoy en día, que no entienda que el negocio es digital, por muy analógico que lo que tú entregas acaba siendo una fruta en una esquina o un periódico en papel, tu negocio ha de partir del hecho digital. Espérate, hay un tema muy importante dentro de las empresas que estabas mencionando. Uber fue una revolución que hizo que los taxistas del mundo entero protestaran. Sin embargo, estamos viendo que el auto independiente o el autónomo es una realidad muy cercana, mucho más cercana de lo que creemos. ¿Cuánto se ha invertido en eso ya en el mundo? En los últimos 2-3 años las compañías de autos, es decir, las compañías de carros del mundo de coches han invertido 5.000 millones de dólares. Y vemos que Uber va destinado a tener sus carros sin chofer. Autónomos. Eso no le va a quitar el trabajo a todas estas personas que viven. Es una mala manera, esa es una mala manera de Pero analizarlo. así es que se ve. Pero vamos a explicarlo. Por eso quisiera no les van a quitar el empleo. O sea, lo que va a pasar es que hay una cosa que hacen algunas personas que tendrán que modificar el modo en el que ellos acceden a ese trabajo. Es como busca trabajo por otro lado. O sea, no. Dentro de la misma empresa, pero tiene que haber una innovación dentro de la profesionalidad. Si yo soy taxista. Pero cuando por ejemplo, se inventó el ascensor,
el ascensor autónomo, el que no había un señor dentro del ascensor que era ascensorista y que tocaba los botones, la agresión al empleo de ese señor fue inmediata. Ese señor tuvo que pensar en otro. Pero antes lo veíamos de manera muy aislada, ahora lo vemos en todas partes. Estamos hablando de muchos oficios, de muchas profesiones. ¿Dónde no estamos suficientemente preparados para enfrentar eso a corto plazo? Bueno, a ver, preparados nunca se está para la disrupción. Precisamente se llama disrupción por eso, porque es algo que llega con muy pocos avisos previos. Sí, y los pocos avisos que hay son muy rápidos. Pero yo quisiera aclarar eso. Nosotros hablamos de países, por ejemplo, como potencia, de que hablamos de Alemania, etcétera. Sobre todo un país aquí, que nosotros somos un país subdesarrollado, de que con la poca tecnología que tenemos mucha tecnología, pero con la poca tecnología que tenemos que puede desemplear a alguien, hay mucho desempleo. Yo lo primero que os recomiendo, o sea, hoy he estado en varios programas de radio y alguna grabación, y yo os recomiendo que dejéis de hablar de República Dominicana como un país subdesarrollado. Bien. O sea, escucho tercer mundo, país subdesarrollado. ¿Cómo lo ves? Primero no lo sois. Primero no lo sois. O sea, eso, pero la mayor parte de la gente aquí no tiene acceso a internet. Bueno, es una forma de compararnos quizá como potencia. Yo creo que eso os desmerece más de lo que realmente es la realidad. Pues es mi sensación, porque yo estoy en contacto estos días y conozco República Dominicana en la perspectiva del tiempo, porque hace ya 10 años que he ido visitando este país, y la sensación de que este país ha mejorado es evidente, pero tal vez no ha mejorado desde el punto de vista estructural, político, sino que ha mejorado desde el punto de vista de la gente, que tiene capacidad de llegada a diferentes aspectos desde el punto de vista de talento. Hay un problema educativo en este país, seguramente. Es decir, cuáles son las tareas que tenéis que asumir como tareas del futuro, cuáles son las empleabilidades del futuro. Y la educación, permíteme preguntarte por la educación. No estamos preparando la educación para la generación Z, o sea, para los nuevos muchachos. Está prácticamente obsoleta el sistema educativo que tenemos en República Dominicana y que existe en muchos otros países. Finlandia se ha ido a la cabeza y esos otros países. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar en el sistema educativo para que estos muchachos digan, esto me aburre, no digan, esto me aburre? Ya yo puedo obtener la información que quiero rápidamente en un buscador que sabe más incluso que mi profesor. Claro. Y yo quiero hacer otras cosas. Lo primero es que la educación tiene que ser atractiva para el que se está siendo educado, porque si no al final se aburre y precisamente decide no atenderla de la misma manera. Pero yo creo que el tema no es tan solo la generación Z, es decir, cualquier generación en estos momentos que tenga que acceder a una nueva fórmula de trabajo tendrá que educarse para esa fórmula de trabajo. Y el problema es que esa fórmula de trabajo nueva es una hibridación entre tecnología y humanidades. El hecho de que solamente desarrollemos formación técnica sin tener en cuenta que hay un elemento de relación con lo humano, yo decía en la conferencia de ayer, por ejemplo, que no entiendo por qué no hay una dualidad de carreras en ningún lugar del mundo, por cierto, entre derecho y arte. ¿Por qué no se puede estudiar Derecho y Arte a la vez? ¿Por qué no puede haber una segunda carrera? Porque en el futuro muchas de las cosas que van a hacer los abogados van a estar automatizadas. Exacto. Existe el derecho robótico y eso es una de las cosas que están imperando en estos momentos en algunos países. ¿Qué otras cosas así? Mencióname. Pero el hecho de que eso sea así es fundamental, porque cuando tengas que ejercer de abogado tendrás que desarrollar unas habilidades que vayan más allá de lo que puede hacer una máquina. Buscar jurisprudencia es muy fácil desde el punto de vista del tiempo que puedes hacer y la automatización. Eso lo hace un robot, eso lo hace un software. Claro, lo que tiene que hacer el abogado en este caso es interpretar la intuición, el pensamiento crítico, la creatividad tecnológica, utilizando todo eso. Esas cosas no se pueden sustituir. Eso no se puede sustituir. Entonces, eso se tiene que educar. Es decir, tiene que haber una fórmula de educación freelance, que digo yo. Si el mundo va a ser freelance... por ejemplo, en ingeniería ya están siendo sustituidos los albañiles con robots que están ayudando en la construcción. Y en arquitectura. Estaba viendo yo un aparatito que entraba una impresora 3D, y veía todo lo que ocurría en la obra y daba un diagnóstico del nivel que estaba la obra en todos los diferentes aspectos. Y se certificaba oficialmente, que es lo contundente de esto. En agronomía también. Ya no hay personas sembrando, ya hay máquinas. Claro. Hay una, para que se entienda, hay una tendencia de convertir en dato, que es el gran petróleo de esta historia, o sea, el dato, en convertirlo todo a aquellas cosas que puedan ser sustituidas y que no haya una intervención humana. Es decir, todos los lugares donde hay un ser humano haciendo algo que es factible de ser repetitivo, va a acabar siendo sustituido, no hay más remedio, porque es más eficiente. Entonces el reto consiste
en que toda esa modificación laboral que va a haber en el mundo, y va a ser muy rápida, y le va a tocar a todo el mundo, esto no va a discernir en países que tienen Internet en el interior o no. El Internet llegará. En el 2021, aproximadamente, la tecnología 5G evitará que tengas que buscar conexiones diferentes. Será libre el Internet en el mundo entero. Libre no. Acceso sí, pero libre no. O sea, quiero decir, acceso libre. No vas a necesitar tener un Wi-Fi. O sea, habrá cobertura global, será a través de WiMAX o de diferentes tecnologías que se aplicarán, porque el 5G es mucho más potente en ese sentido y hasta el 2020-2021 no se podrá poner en marcha. Pero eso va a cambiar muchas circunstancias respecto a quién accede y quién no accede. Exacto. En África hay lugares donde no llega el agua y sí llega Internet. Es decir, la comunicación hoy en día está por encima incluso de necesidades básicas, de derechos fundamentales. Y eso es porque la necesidad de información, que se había considerado como un acceso privilegiado, se ha convertido en un derecho fundamental, que lo modifica todo y modifica la expectativa que tienen las personas con respecto a todo ello. Hay unos pasos para yo conocer esta industria 4.0, de que hay unos fundamentos, rápidamente si podemos... para explicarle más o menos al público también de que si yo pregunto qué es la industria 4.0, ¿cómo yo se lo pudiera resumir? Cambia todos los procesos productivos en la mayoría de los escenarios en que toca. Una revolución tecnológica, una revolución industrial como es esta, no solamente es industrial, se le llama industrial porque afecta desde el punto de vista productivo, ¿no? Sí. Pero se traslada a todo, se traslada a lo social, se traslada a lo político, se traslada a todos los elementos económicos, a la socioeconomía, sí, al hecho personal incluso, a lo íntimo, ¿no? Todo eso cambia y acaba modificándolo todo. Y en este caso la modificación de la revolución industrial 4, ¿no?, que es la que identifica el ámbito digital, afecta directamente a los procesos productivos de las empresas, al grado de conocimiento, de colocación del cliente en el centro de la cadena de valor, gracias a la cantidad inmensa de datos que obtenemos de ellos. Y además, en una de las cosas imprescindibles, y es que la cuarta revolución industrial genera nuevos modelos de negocio. Empresas que habían hecho algo siempre de un mismo modo, si modifican su modelo de negocio, pueden enfrentarse a la disrupción que les puede llegar por empresas muy pequeñas que en un garaje cualquiera están creando algo que va a ser tu agresión. Así es. Muchísimas gracias, Marc. Gracias también a la gente de Infotep, a Rafael Ovalles, que facilitó el que pudiéramos llevar este tipo de conocimiento a todo el país, los que disfrutamos en el día de ayer de muchísima más información de este tema tan interesante. La cuarta revolución industrial ya está aquí, va a ser mucho más vertiginosa que aquellas que cambiaron el mundo en su momento. Así es que vamos a ponernos las pilas, y no necesariamente porque somos un país en vías de desarrollo y con mucho atraso en muchos temas, tenemos que sentirnos que vamos a ser puramente observadores. Tenemos que implementar esto y pasar de la digitalización a la transformación digital. Que esa frase se me quedó, como se me quedaron muchísimas cosas que por desgracia en este momento no podemos ampliar. Gracias, Marc. A vosotros, de verdad gracias. Que sí. Un placer.